La mayor refinadora de India, Indian Oil Corporation, lanzó un sondeo al mercado para asegurarse oferta en el hemisferio occidental durante el primer trimestre próximo. La invitación incluye una paleta amplia de calidades, desde high sulfur hasta low sulfur, con el objetivo de sustituir barriles rusos afectados por el último paquete de sanciones de Estados Unidos contra los productores de peso. Paralelamente, operadores del físico reportaron cargas recientes de África Occidental adjudicadas a Indian Oil Corporation y un aumento en las llegadas desde Estados Unidos que alcanzaron su nivel más alto desde el 2022. Además, traders indicaron que esta semana Indian Oil Corporation compró más o menos 2 millones de barriles de crudo de África Occidental a Exxon proveniente de Angola y Nigeria. El problema es el arbitraje ruso, que abarataba la mezcla india. Tenían descuentos desde 8 a 12 dólares por barril frente a referencias del Oriente Medio. Esta mezcla se está cerrando, encareciendo la cesta de importación y forzando ajustes operativos en varias refinerías. En lo que va del ejercicio fiscal, la cuota de Rusia en las compras totales de crudo de India se dio algunos puntos, más o menos un 36% hasta un 34%, mientras que el diferencial medio pagado desde Dubái se amplió en más o menos 5 dólares por barril. La consecuencia visible ya es una caída de tasas de utilización, que tocaron un mínimo de 19 meses en septiembre, y una mayor sensibilidad de balance externo indio ante repuntes de crudo. La lectura técnica de Trend Vision es que la diversificación no es gratis. Cambiar Urals Expo con descuentos WTI Latin Blends rompe la economía de margen. Más transporte, más incompatibilidades de crudos en la torre y menos flexibilidad de cortes medios. El crack del diésel en India puede comprimirse justo cuando la demanda interna acelera estacionalmente. Sanciones como con fuga lateral, creer que las medidas drenan ingresos rusos en forma lineal es ingenuo. El flujo no desaparece, se reencarnaría vía ghost fleets, blending y jurisdicciones opacas. Resultado, más fricción, más costos, más molécula. El que paga la factura final es el importador, sensible al precio, India, vía déficit y presión inflacionaria. Los riesgos de mismatch de refinería, muchas plantas en India optimizaron esquemas para crudos específicos rusos, a forzar slates americanos, latinos, eleva yield lows, hydrotracing, severity. Si el Brent pega otro tramo al alza, veremos recortes de runs antes que suban el PVP. Políticamente más digerible, pero negativo para la oferta regional de combustibles. Es una herejía, pero es realista. Si el objetivo estratégico de India es seguridad energética barata, volverá a los barriles rusos en cuanto el ruido de sanciones se diluya o aparezcan rutas nuevas. Moralizar el crudo encarece al consumidor. Optimizar mezcla y logística lo abarata. Y Nueva Delhi suele elegir la calculadora, no el sermón. Conclusión, el péndulo sancionador crea prima de riesgo y desordena flows, pero no cambia la física del mercado. A corto plazo, India pagará más por una mezcla menos eficiente y con peores runs. A medio plazo, la gravitación del descuento volverá a atraer a los refinadores indios hacia moléculas rusas, con o sin nuevos disfraces comerciales. Esto es Trend Vision, entender petróleo como un profesional. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos. Gracias.